presentar la danza llamada New Kids. 네, 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Invitémosle con fuertes aplausos. Hero. We're going straight to the top. 감출 수 없는 vibes. We're the new kids on the block. Hello, kids. 회색 비니 거리를 전부 뒤집어 놔. We're the new kids on the block. We're the new kids. 휘몰아칠게 좀 더 정신없게 느낌 맞다면 너 뜨겁고 차갑게 오가는 feedback 날 사로잡아가. Yeah. We're going straight to the top. 감출 수 없는 vibes. We're the new kids on the block. Hello, kids. 회색 빛 이 거리를 전부 뒤집어 놔. We're the new kids on the block. We're the new kids. Higher. Oh, to the top. 네, 여러분 너무 잘하죠? Bailan muy bien, ¿no es así? 네, 아직 끝나지 않았습니다. Todavía no terminó. 어제 저희가 BTX와 블랙핑크 공연을 봤었는데요. Ayer nosotros vimos las presentaciones de BTX y Blackpink. 많은 분들이 앵콜을 요청하셨어요. Muchas personas gritaron otra. 여러분 다시 보고 싶나요? ¿Quieren ver otra vez? 네, 그러면 저희가 한국에서 어렵게 모셔왔기 때문에 Como nosotros invitamos, fue muy difícil para invitarles desde Corea. 네, BTX와 블랙핑크 무대를 한 번 더 보도록 하겠습니다. Entonces vamos a ver una vez más la presentación de BTX y Blackpink. 자, 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Invitémosle con fuertes aplausos.
truck, yeah, you want that ride? Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it, boom. Lobos, we cannot stop haunting, boom. Ratatata, I'ma make it boom, 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 boom. Vamos, I know that you want it, boom. Chaos, we so catastrophic, boom. Ratatata, I'ma make it boom, 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 boom. 우린 여러분의 보석 soon. 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어. 힘내지 못하겠어. Don't give it up, never give it up, yeah. Fight it, fight it, 우리 보석 soon. Fighting at it, fighting at it. 넌 뭔데 자꾸 생각나 자존심 상해 애 같아 얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어 내 몸이 맘대로 안돼 어지러 넌 한 줌의 모래 같아 잡힐 듯 잡히지 않아 넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 그려 내 맘이 맘대로 안돼 지금 너를 원하는 내 숨결이 느껴지니 너를 바라보고 있어 I'm missing you 서툰 날 보니 set me free Baby 날 터질 것처럼 만나줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 마지막처럼 마지막 밤인 것처럼 Love 마지막처럼 마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 Just close your eyes for them One look at it splash Beat drop with a big flash 집중해 좀 더 think fast 뛰어넘니 못해 이제 know what it that They want know we bad Don't stop 안 들린 척 우리 해도 can't touch that Whip whip flash 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 눈물 날 것 같아 아닌 것 같아 내가 아닌 것 같아 I love you so much 이미 난 나 같다고 생각하는데 저면 내 맘인데 왜 내 맘대로 할 수 없는 건데 밀어내려고 하면 할수록 자꾸 끌려 왜 자꾸 끌려 baby I like TT just like TT 이런 내맘 모르고 너무해 I'm like TT just like TT Tell me that you be my baby I'm super shy but wait a minute while I make you mine 알리는 지금도 you're on my mind all the time I wanna tell you but I'm super shy I'm super shy but wait a minute while I make you mine 알리는 지금도 you're on my mind all the time I wanna tell you but I'm super shy 네, 다시 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Démosle fuertes aplausos nuevamente. 네, 여러분 이번 시간에는 여러분들이 기다리고 기다리시던 경품 시간이 돌아왔습니다.
Este tiempo es el tiempo que ustedes tanto esperaron, el tiempo del sorteo. 자, 여러분 팔찌 다 받으셨나요? ¿Todos tienen la pulsera? 자, 한번 들어보세요. A ver, alcen bien alto. 자, 거기에 번호가 다 적혀 있죠. Ahí en su pulsera están sus números. 저희가 여기 PPT로 번호를 보여드릴 건데 Nosotros ahora por el PPT vamos a mostrar los números. 본인이 번호가 나오면 Si ustedes fueron acertados, 오후 5시 반입니다. es a las 5:30 de la tarde. 저기 뒤에 있는 사무실에 5시 반에 가시면 Si ustedes a las 5:30 se acercan a la oficina, 저희가 경품을 나눠드리고 있습니다. vamos a estar repartiendo los regalos del sorteo. 아시겠죠? ¿Me hago entender? 자, 그러면 첫 번째로 저희가 사진을 준비했습니다. Y nosotros ahora como primero preparamos una foto. 여러분 K-pop 사진인데요. Es una foto de K-pop. 예를 들면 BTS 사진도 있고, Por ejemplo, también está foto de BTS, Stray Kids, Stray Kids, 블랙핑크, Blackpink. 핑클. 네. 그래서 여러 가지 사진들이 준비되어 있어요. Tenemos muchas fotos preparadas para ustedes. 10명에게 먼저 드리도록 Vamos a 하겠습니다. entregar a 10 personas. 자, 그러면 한번 보도록 하겠습니다. Entonces vamos a ver. 자, 네, 보여주세요. 와우. Wow. 25.159, 32.513, 25.245, 25.007, 25.333, 25.277, 32.507, 25.301, 38.509, 32.577. 네, 굉장히 많은 분들이 당첨이 되셨는데요. Muchas personas fueron acertados. 네, 5시 반에 저기 뒤에 사무실에 가시면 경품을 드리도록 하겠습니다. A las 5:30 si se acercan a la oficina nosotros vamos a estar repartiendo los regalos. 그리고 이 번호는 또 인스타그램에 저희가 업로드를 할 겁니다. Y estos números nosotros vamos a subir a Instagram. 네, 여러분 인스타그램에서 번호를 확인하시면 됩니다. En Instagram ustedes pueden revisar sus números. 하나만 더 할게요. Vamos a hacer uno más. 여러분 스트레이 키즈 좋아하시나요? ¿A usted le gusta Stray Kids? 칙칙붐. Chick Chick Boom. 네, 스트레이 키즈의 앨범을 저희가 이번에 준비를 했습니다. Vamos a regalar el álbum de Stray Kids. 네, 좋으신가요? ¿Les gusta? 네, 감사합니다. Ok, 그러면 muchas gracias. 스트레이 키즈 앨범 경품을 추첨하도록 하겠습니다. Ahora vamos a hacer el sorteo del álbum de Stray Kids. 어제도 저희가 BTS나 또 로제 여러 가지 앨범을 가져가셨는데요. Ayer también muchas personas llevaron el álbum de BTS, también de Roger. 오늘도 경품이 많이 준비되어 있습니다. Hoy también tenemos muchos sorteos preparados. 자, 그러면 네, 보여주세요. 네, 축하드립니다. 25.210. Felicidades. 네, 이 번호를 가지신 분들은 가지신 분은 5시 반에 저기 사무실에 가시면 앨범을 나눠드리도록 하겠습니다. Esta persona que tiene este número a las 5:30 si se acerca a la oficina va a poder llevar el álbum. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 그리고 오늘도 저희가 뒤에 코리안 데이라고 행사가 또 있습니다. Nosotros también después tenemos el tiempo de Korean Day. 1시 반부터 Desde la 1:30 여기 위에서 K-pop 공연이 있고요. van a haber presentaciones de K-pop en el Yo- escenario. 여러분 어제 강남스타일 보셨습니까? ¿Ustedes ayer vieron Gangnam Style? 네, 어제 강남스타일 출신 분이 되게 뚱뚱했었는데 La persona que ayer bailó Gangnam Style era bastante gordo. 무대가 거의 부러지려고 하더라고요. Casi se rompió el escenario. 저도 보면서 되게 웃겼습니다. Yo también viendo esa presentación me reí mucho. 그래서 오늘도 강남스타일을 또 추는 시간을 가지고요. Hoy también vamos a tener el tiempo de poder bailar la danza de Gangnam Style. 그리고 오후에 또 코리안 데이 저희 여러 이쁘다. 가지 한국 문화를 체험하는 시간을 가집니다. Y por la tarde vamos a tener el tiempo de poder experimentar la cultura coreana. 네, 많은 관심 부탁드립니다. Espero que muchos puedan estar interesados y puedan participar. 이번 시간에는 저희가 K-팝 드라마 K-팝 노래를 배워보는 시간을 가지도록 하겠습니다. Este tiempo tendremos el tiempo de aprender la música de K-pop. 여러분 한국 노래 좋아하시나요? ¿A usted le gusta la música de K-pop? 네, 그러면 한번 배워보는 시간을 가지도록 하겠습니다. Entonces tendremos el tiempo de poder aprender la música coreana. 네, 큰 박수로 맞아주세요. Invitémosle con fuertes aplausos a los maestros.
Ah, hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias. 식사 맛있게 하셨어요? 너 빨리 말해. Comieron bien. 식사 맛있게 하셨어요, 십니까? Comieron bien. Como para preguntar. ¿Sí? Hoy vamos a aprender una canción coreana que se llama 시작. Y sí, para comenzar, ¿a usted le gusta serie coreana? K-drama? ¿Sí? Ah, muy bien. Ahora me caen bien. Y hoy vamos a aprender una canción, 시작, de Gaho, que salió en una serie, se llama Itaewon Class. ¿Usted sabe Itaewon Class? ¿Y usted qué serie más le gusta? ¿Qué más ahí? ¿Cómo? Otra serie. ¿Qué más? ¿Conocen Park Seo-joon? ¿Sí? Ah, sí. ¿Le gusta? ¿Sí? Wow, muy bien. Yo también me gusta esa serie, Itaewon Class. Y también otra serie, ¿qué más? Goblin, que salió Kongyu. Y sí, así además mucho. Hoy vamos a aprender una canción que se llama 시작. 시작 significa empieza. ¿Sí? Ponerle PPT por favor. PPT. Sí, ahí está Park Seo-joon. Son actores. Para comenzar, siguiente por favor. Para comenzar, vamos a escuchar la canción primero. Pone 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Bueno, es la parte que hoy vamos a aprender. ¿Sí? ¿Le gusta? Muy bien, gracias. Vamos a empezar. Siguiente, por favor. Yo voy a primero enseñar esta melodía. ¿Sí? Y primero es así. 원하는 대로 다 가질 거야. Así es primero. ¿Sí? ¿Ustedes pueden o quieren escuchar la pronunciación? ¿Pronunciación? ¿Sí? Bueno. Primero, 원. 하는 대로. poco más rápido. 원하는 대로. Muy bien. Wow, creo que acá los paraguayos pronuncian muy bien los coreanos, que más que otro país, Argentina o más. Muy bien. Y siguiente es 다, 가, 질, 거야. 다 가질 거야. Acá abajo de los coreanos hay la letra que cómo pronunciar. Una vez más, de principio. 원하는 대로 다 가질 거야. Muy bien. ¿Y cómo era la melodía? ¿Usted recuerda eso? La melodía. ¿Es Sí. fácil, verdad? ¿Sí? Hasta acá hay alguien que puede cantar.
no. Yo voy a mostrarles. Primero es 원하는 대로. Una vez más fuerte por favor, más fuerte con corazón. 원하는 대로. 원하는 대로. Muy bien. Y siguiente, 다 가질 거야. 다 가질 거야. Wow. Oh, aplauso, por favor. Un aplauso por favor. Y ahí está atrás. También canten más fuerte por favor. Ahora, sí. Por favor. Una vez más. 원하는 대로 다 가질 거야. Muy bien. Esa letra que significa a mi manera voy a conseguirlo todo. ¿Sí? Y siguiente, por favor. Muy bien. Acá es la melodía. Es 그게 바로 내 꿈일 테니까. La melodía es así. ¿Sí? Y ahora vamos a aprender cómo lo pronunciar la letra. 그, 게, 개, 바로, 바, 로, 그게 주게, 바로. 바로. Una vez más. 그게 바로. 아, 그게 바로. Wow, muy bien. Ah, es una señora que pronuncia muy bien coreano. Un aplauso, por favor. Muy bien. Y siguiente. 내 꿈, 밀, 일, 테니까. 테니, 내 꿈, 내 꿈, 일 테니까. 일 테니까. Más rápido. 내 꿈일 내 꿈일 테니까. 테니까. 내 꿈일 테니까. 내 군일 테니까. Ah, muy bien. Esta letra que eso significa porque ese es mi sueño. Porque ese es mi sueño. Muy bien. Con la melodía vamos a cantar esa parte. Muy bien. Yo voy a hacer el primero. 그게 바로 내 꿈일 테니까. Un, dos, tres. 그게 바로 내 꿈일 테니까. Ah, ¿le cuesta mucho? ¿Más o menos? ¿Entendieron bien? Muy bien, pero bueno. 그게 바로 내 꿈일 테니까. Muy bien. Una vez más. 그게 바로 내 꿈일 테니까. Un, dos, tres. Ah, no tengan vergüenza, por favor. Más fuerte. Más fuerte, más Ustedes fuerte. pueden pronunciar, en Más serio. energía. Así. Bueno, siguiente, por favor. PPT. ¿Sí? Acá la melodía es 편한 건 없어 버티고 버텨. La melodía es así. ¿Sí? Bueno, voy a enseñar la letra cada uno. 편, 한, 건, 없어. 없어. 편한 건 없어. Muy bien. Y siguiente. 버티고 버텨. 버티고 버텨. Muy bien. Blackpink Jisoo, allá la gente que está allá, a ellos también, por favor, canten. Que está allá al fondo. Allá parece está durmiendo. ¿Quién durmiendo? Y muy bien. Una vez más. 편한 건 없어. 변한 건 없어. 버티고 버텨. Una vez más. 변한 건 없어. 버티고 버텨. Muy bien. Con
con la melodía vamos a cantar. Voy a hacer primero. 편한 건 없어. 버티고 버텨. Muy bien. Y esa es la letra que significa nada ha cambiado, aguanta y resiste. Muy bien. Y siguiente, por favor. Acá la letra es 내 꿈은 더 단단해질 테니. Así es la melodía. ¿Pueden? ¿Ustedes pueden directo o quieren aprender más? ¿Sí? Bueno. Con cada una letra vamos a aprender. 내 꿈은 니요. 더 단단해질 당당 해질 테니. 때는 내 꿈은 더 내 군인도 단단해질 당당 테니. 해질 때는. Muy bien. 와우. Ahora con la melodía vamos a cantar. Yo voy a hacer primero y después le toca cantar a ustedes. Con la melodía. 내 꿈은 더 내 꿈은 더 단단해질 테니. Más fuerte, chicos. Muy bien, muy Más bien. energía. Está haciendo muy bien. Y esa letra significa mi sueño será aún más fuerte. ¿Sí? Esto está muy bueno, ¿no? La que significa, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Y ahora casi terminó todo. Ustedes ya aprendieron casi todo el parte. Ahora es muy fácil. 다시 시작해. Eso así la letra. 다시 시작해. Es muy rápido. 다시 시작해. 시작해. 해. Eso significa vuelve a empezar. Vuelve a empezar. 다시 시작해. Muy bien. Acá el 시작, ¿no? 시작 es entre la letra 시작. 시작 significa empieza. Entonces, 다시 시작해 significa vuelve a empezar. ¿Sí? Una vez más con la melodía vamos a cantar. Yo voy a hacer primero. 다시 시작해. Esta parte usted tiene que cantar más fuerte cuando intentamos a cantar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Wow, terminó. Esa parte es solo. Wow, wow, wow. Así solo 4 veces ustedes pueden cantar así. Muy Wow, fácil, así. ¿verdad? Sí. Es muy fácil, ¿sí? Vamos a intentar. Es nada. 1, 2, 3. ¡Wow! Con las manos. ¡Wow! Muy bien todos. Ok. Muy bien. Ahora vamos a intentar a cantar con la canción lenta. Poner la canción, por favor, con la lenta velocidad lenta. Último parte. Del principio. Todo y así. Ok. 원하는 대로 Hey. 다가질 거야 Hey. 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 Hey. 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 Todo junto. 다시 시작해.
aplauso, por favor. Muy bien. Ahora le toca cantar a Asha. De principio, por favor, con la velocidad. 이렇게 안 하고. Más fuerte. 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨. 내 꿈은 더 단단해질 테니 더 간다. 시작해 Ahora vamos a intentar con la velocidad normal. ¿Pueden? ¿Sí? Pero ustedes necesitan más Sí. energía. ¿Entendieron? Sí. Último todos juntos. Más fuerte. Todo junto, con muy fuerte y ¿sí? ¿Están listos a cantar? ¿Sí? Música, por favor, con velocidad normal. 원하는 대로 Hey. 나가질 거야 Hey. 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 Hey. 버티고 버텨 내 꿈은 더 더 단단해질 간다. 테니 다시 시작해 Muy bien todos. Muy bien. Un aplauso, por favor. Fue divertido, ¿verdad? Entonces no hay tanto tiempo, por eso hasta aquí. Muchas gracias. Hasta acá. Gracias, muchas gracias. Ahora, perdón. Ahora a ustedes les toca a cantar en el escenario. ¿Quién quiere cantar? Perdón, una vez más. ¡Wow! ¿Quién? ¿Quién ¿Esa quiere es su mano? cantar? ¿Esa es su mano? Sí, por favor, adelante, adelante. Le invitamos. Sí. ¿Alguien más? Suben. ¡Wow! Sí, por favor. Suben. Adelante, por favor. Suben. ¿No tienes zapatilla? Muy bien, wow. Última parte. Todos juntos, ¿entendieron? ¿Sí? Que le cuesta mucho, por lo menos en la parte última, canten más fuerte, por favor, porque es nada, ¿no? ¡Wow! Eso nomás. ¿Sí? Muy bien, gracias. Música, por favor. ¿Pueden ver la letra ustedes? ¡Vamos! 원하는 pero wow 다시 질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, adelante. ¿Alguien persona más? Una vez más. ¿Alguien quiere más de cantar esa canción? Levanten la mano, si quieren. Adelante, por favor. ¿Quién? Allá hay... Lo que está allá, las rosas, todo que está los rosas, ¿Quién? Adelante, por favor. ¡Wow! hasta aquí, hasta acá, las rosas. que Los están poniendo voluntarios rosa. paraguayos. Suben.
La chica que está poniendo remera rosa. Muchas gracias. Suben, suben, suben. Sí. 자, ¿están listos? ¿Está listo? ¿Están listos? ¡Vamos! Vamos. 원하는 대로 작아질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 어디고 버텨 내 꿈이로 ¡Todo junto! 다시 시작해 와! Muchas gracias. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok. Hasta acá, en No, serio, no, no, vamos no. a terminar. ¿Puedo terminar? Ah, bueno, una vez más. Último. Último. ¿Quién quiere? Ahora le toca a la gente que está poniendo amarilla. La remera Amarilla. amarilla. Remera amarilla. ¿Qué nombre? Bueno, ahora, ¿quién está poniendo la remera amarilla? Remera amarilla, por favor. Suben, por favor. ¿Quién está poniendo la remera amarilla? ¿Rosa o amarilla? Entonces, atrás persona. ¿Quién quiere más? ¿Quién? Adelante, por favor. Vamos a Adelante. subir, vamos a cantar juntos. Vamos Sí, a cantar adelante. juntos. Un aplauso, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Wow! ¡Somos mucho! Dale. Ya. Suben, 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 suben. Entonces, último, una vez más. Último, entonces, más energía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos juntos, ok? ¡Vamos! Todos juntos, quien está sentado también puede cantar más fuerte. Y Más wow, fuerte. parte también. Wow, esa parte más fuerte, por favor. Bueno, la música, por favor, del principio. 원하는 대로 작아질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 헤이! 내 꿈은 더 강력해질 테니 다시 시작해 ¡Wow! ¡Muy bien todos! ¡Muchas gracias! Muy bien, un aplauso más fuerte, por favor. Sí. Ok. Hoy yo mi cumpleaños. Por eso Wow. estoy muy feliz. Entonces, estoy muy feliz todos para ustedes. Entonces, último, una vez más, todos juntos, más energía, ¿entendieron? ¿Entendieron? Sí. Una vez más, música, por favor. Para terminar, vamos a cantar juntos. 원하는 대로 Hey! 작아질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어
hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. 네. 너무 보기 좋고 훈훈합니다. Es muy lindo ver todo esto. 네, 감사합니다. 그럼 잠시 광고 말씀드리겠습니다. Tendremos el tiempo de los anuncios. 영어 캠프가 저희가 이제 시작될 예정인데요. Nosotros tendremos el campamento de inglés 2월 6일부터 9일까지 del 6 de febrero a 9 de febrero. 영어 캠프가 진행이 됩니다. Tendremos el campamento de inglés. 지금 미국에서 영어 캠프 강사님을 모셨습니다. De los Estados Unidos nosotros trajimos al expositor del campamento. 영어 캠프 때 저희가 댄스도 배우고요. En el campamento de inglés vamos a aprender danzas. 영어 노래도 배우고 También vamos a aprender músicas en inglés. 또 영어 회화도 배우고 También vamos a aprender cómo hablar el inglés. 오늘 저희가 한국어에 대해서 배웠죠. Hoy nosotros aprendimos sobre Corea. 그것처럼 영어에 대해서 배우는 시간을 가집니다. Asimismo vamos a aprender sobre cosas de Estados Unidos y sobre inglés. 여러분 영어 배우고 싶으신가요? ¿Quieren aprender inglés? 좋습니다. Muy 그러면 bien. 많은 관심 부탁드립니다. Entonces espero que todos puedan estar interesados. 네. 그러면 저희가 또 경품 추첨을 해야겠죠. Entonces en este tiempo no puede faltar nuevamente el sorteo. 이번엔 아까 저희가 사진 작은 거 K-pop 사진을 경품 추천했었는데 Y nosotros teníamos, hace rato teníamos algunas fotos. 한 번 더 하도록 하겠습니다. Vamos a hacer una vez más. 이번에도 10명에게 드릴 거고요. Esta vez también le vamos a dar a 10 personas. 그 방송실에서는 다른 숫자가 적힌 걸 보여주시면 감사하겠습니다. Si desde la sala de video nos puede mostrar otro número, por 자, favor. 10분에게 K-pop 사진을 드리도록 A 하겠습니다. 10 personas le vamos a dar nuevamente el sorteo. 자, 네, 보여주세요. Muéstrenos, por favor. 네, 축하합니다. Felicidades, 25.342, 32.798, 25.410, 25.399, 25.211, 25.065, 32.519, 25.044, 38.570, 32.501. 네, 여러분 너무 축하드립니다. Felicidades a todas esas personas. 또 일본에 앨범이 또 빠질 수 없죠. Esta vez nuevamente no puede faltar el álbum. 이번에는 NCT. Esta vez NCT. 여러분 NCT 좋아하시나요? ¿A usted le gusta NCT? 굉장히 좋아하시네요. Que parece que acá le gusta bastante. 네, NCT 앨범을 여러분들에게 또 드리도록 A 하겠습니다. usted le vamos a dar el álbum de NCT. 자, 이 경품은 다시 한번 얘기 드리지만 5시 반에 저 뒤에 사무실에서 찾아가시면 됩니다. Les repito una vez más. Estos premios, estos sorteos pueden retirar a las 5:30 de la tarde, atrás en la oficina. 어제 막 1시에도 찾아오고 10시에도 찾아오고 계속 찾아오시더라고요. Ayer cada rato a las 10 de la mañana venían a retirar, a las 1 de la tarde venían a retirar. 안 줍니다. 알겠죠? No les vamos a dar, ¿ok? 5시 반에 사무실로 오셔야 됩니다. A las 5:30 recién se le entregan los sorteos. 자, 그러면 NCT 앨범 Entonces el álbum de NCT 한 분에게 드리도록 a 하겠습니다. una persona le vamos a entregar. 자, 근데 이 앨범이 굉장히 중요한 거라서 Pero como este álbum es muy importante, 다시 한번 otra vez 네, 보여주세요. muéstrenos. 네, 축하드립니다. Felicidades, 25.134. 네, 이 숫자 번호가 적힌 팔찌에 적혀 있으신 분은 La persona que tiene este número en su pulsera 사무실로 가셔서 앨범을 받아가시면 됩니다. puede acercarse a la oficina y llevar el álbum. 그런데 한 가지 저희가 말씀드리고 싶은 게 있는데요. Hay una cosa más que yo les quiero decir. 팔찌에 번호가 적혀 있는데 En las pulseras están escritos los números. 이거를 만지시면 안 돼요. No tienen que tocar el número. 어제 한 분이 번호가 지워진 상태로 가지고 왔습니다. Una persona trajo
con el número borrado. 그래서 이 번호 맞는데요 하는데 저희는 이제 확인할 방법이 없는 거죠. Esta persona me insistía diciendo que sí, este es mi número, pero nosotros no tenemos manera de poder confirmar eso. 그렇죠? ¿Es cierto? 그래서 여러분 조심히 관리하시고 보관하셔서 Ustedes deben de cuidar con cuidado. 이거 사무실로 찾아오시면 앨범을 드리도록 하겠습니다. Y de esa manera, si se acercan a la oficina, nosotros le entregaremos los premios. 자, 마지막 앨범. El último álbum. 아파트. 네, 로제 앨범인데요. Es el álbum de Roger. 네, 로제 앨범을 여러분들에게 또 드리도록 하겠습니다. Le vamos a estar entregando el álbum de Roger a ustedes. 자, 네, 보여주세요. Muéstrenos. 네, 축하합니다. Felicidades, 25.077. 네, 이 번호가 적혀진 분은 저기 사무실에 5시 반에 찾아오시면 됩니다. Esta persona que tiene este número a las 5:30 de la tarde se puede acercar a la oficina. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 아직 그래도 정품이 또 많이 남아 있습니다, 여러분. Nosotros aún seguimos teniendo muchos premios para ustedes. 끝까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. Espero que nos puedan acompañar hasta el final. 저희가 이 오늘 행사는 어떻게 또 진행이 되냐면요. Nuestro evento de hoy, ¿cómo va a continuar? 오전에 K-pop 공연도 보고 한국어도 배웠죠. A la mañana nosotros estuvimos aprendiendo coreano, también estuvimos viendo presentaciones de K-pop. 그리고 이번 시간에는 또 문화 댄스도 볼 겁니다. Y en este tiempo también veremos presentaciones culturales. 그리고 우리 여성부 차관님, 장관님들도 이 자리에 오셨습니다. Y también la viceministra de la Mujer también vino en este lugar. 그래서 여러분들에게 명사 강연을 해주실 거고요. También dará una pequeña charla para todos ustedes. 그리고 또 우리 마음의 양식이 되는 마인드 강연도 듣는 시간이 있습니다. También tendremos el momento de poder alimentar nuestro espíritu, el tiempo del mensaje. 네. 네. 그래서 또 오후에는 코리안 데이라고 한국 문화를 체험할 수 있는 시간이 있습니다. Y por la tarde también tendremos el tiempo del Korean Day, que será un momento donde uno puede experimentar sobre la cultura de Corea. 그럼 너무 기대되시죠? ¿Están ansiosos? 기대되시나요? ¿Están ansiosos? 네, 감사합니다. 그러면 2부 행사로 저희가 넘어가도록 하겠습니다. Entonces ahora vamos a pasar al segundo programa. 그러면 2부 행사 사회자를 모셔보도록 Invitemos 하겠습니다. con fuertes aplausos al presentador del segundo programa. Okay, good morning, everyone. Buenos días a todos. Yes, where is everybody? ¿Dónde están? Yeah, okay, did you have a good time this morning? ¿Se divirtieron esta mañana? Good, good, good. So we have, as you know, our Paraguay dance team, Armonía. Como ustedes saben, el grupo de danza Armonía de Paraguay, They prepared a lot of dances for this IYF World Camp. ellos prepararon muchas danzas para el campamento mundial aquí. So today they have been preparing an African dance titled Eklor for you. Ellos prepararon una danza de África llamada Eklor. So please welcome Armonía. Vamos a darle fuertes aplausos.
Everybody move, make it see your hands up. We came a long way, so now we can't stop. Free for life, we're taking off the handcuffs. We came to spread love, trying to make it a better place for us. And I believe it's gonna happen in God we trust. Straight from the bottom all the way up to top. I prophesy, it shall come to pass. Amen. From dust to grass, from grass to grace. But it's left to us to make it happen on a daily basis. Back to back, Africa stand for peace. Let's face the fact. Wow. Ah, That was a lot of energy. fue mucha energía. Yeah, you can't feel it, but on the stage, I thought I was going to fall off the stage. Ustedes sintieron, pero yo acá en el escenario casi me caí. Yeah. So actually, when I was watching them, even the dancers who were looking in the back that you don't see, they were pouring their heart into the dance. Yo pude ver desde aquí que ellos, aunque estaban hacia el fondo y ustedes no pueden verlos, ellos estaban usando todo el corazón. So when I saw that, I was very thankful. Estuve muy agradecido. They're doing it for the right reason. Ellos están haciendo por una buena razón. And so these kinds of things of the heart are things we need to learn to become people who will make a difference. Y por esta razón nosotros podemos hacer personas diferentes. Okay, so now we have a very special guest this morning that we wants to meet you. Esta mañana tenemos a una invitada muy especial que quisiera We're very presentarles. honored to have her here this morning. Tenemos el honor de tenerla aquí. She is the Vice Minister of Women's Affairs for Paraguay. Please welcome the Honorable Silvia Blasco. Ella es la viceministra de la Mujer de Paraguay, doctora Silvia Blasco. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos acá con la ministra de la Mujer también, estamos con mis compañeras del Ministerio de la Mujer y traemos a eso quería verles las caras. Traemos nuestra campaña de noviazgo sin violencia y me gustaría que le puedan dar micrófono a mis compañeras también. Si bien tenemos poquito tiempo, queremos contarles de qué se trata esta campaña. Y ustedes van a ver, así como la ministra, mis compañeras y yo tenemos la remera, el símbolo de noviazgo sin violencia y cuál es nuestro mensaje, bloquear la violencia, porque eso es lo que queremos. Queremos que ustedes se den cuenta de cuáles son estas características solapadas que ustedes no lo identifican como violencia. ¿Y cuál es eso? Yo me siento medio rara estando acá arriba y ustedes allá abajo. ¿De dónde son? Quiero escuchar. ¿Paraguay? Que alce. ¿Argentina? ¿Brasil? Bueno, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Uruguay? ¿De qué otro país? ¿Chile? ¿Chile?
¿De qué otro país para que no quede fuera ninguno? ¿Cuál? ¿Chile? No, ¿verdad? Bueno. Esta campaña se trata de mostrarles a ustedes que lo que ustedes hacen hoy y que ya lo venimos comprobando hace 10 años, que ustedes se comunican a través de este aparatito. Ustedes empiezan y terminan sus relaciones por WhatsApp, ¿sí o no? Acá en Paraguay, por ejemplo, para no llamarle novia, porque novia ya es muy formal, ya es muy serio. Acá en Paraguay, ¿cómo se le dice a la que es? No llega a ser. No, ¿cómo? Chuli dice. Chuli. A ver, acá. Ahí está. Vamos a ver. En Argentina, ¿cómo le dicen? ¿Quiénes son? ¿Argentina? ¿Dónde está la gente de Argentina? Allá está la Argentina. ¿Dónde? ¿Argentina? ¿Brasil? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Dicen novia, garota, ¿cómo dicen? Acá Silvia, chongo, dicen las argentinas. ¿Cómo? Chongo. Chongo, chongo. Chongo, sí. ¿Y para las chicas? Esa palabra ya me gusta. Uruguay, ¿cómo dice? ¿Cómo dice novio? Mina. Igual dicen esa palabra. Acá le voy a pasar el micrófono si me alzan la mano para escucharnos, ¿sí? Acá. Necesito que te dé el micrófono a vos también para que... Novio. Enamorado, dice Silvia la chica. Ese es en Brasil. En Brasil, enamorado. Y en Argentina dicen chongo y a las chicas le dicen mimina. Wow, me encanta ¿Quién más? eso. Y díganme una cosa, cuando ustedes están así, son chongos o cómo es que dicen, ¿cómo era el de Brasil? Enamorado, los chuli. ¿Qué hacen cuando tienen el WhatsApp? ¿Qué piden los novios, por ejemplo? Pásame tu ubicación en tiempo real, ¿pasa eso? ¿Cómo? No escucho. Foto, pero foto ¿cómo? Encuerada. Así dicen los mexicanos. ¿Vos de dónde sos? Acá. Y bueno, los términos se pueden usar. Encueradas. Silvia, acá los uruguayos le vamos a preguntar cómo le dicen. ¿Qué? ¿Cómo le dicen a sus novias? Ah, perdón. Acá. Ay, perdón. ¿Quién? Novio o amigo, dice. Solo así. Chongos también, dice. Coinciden con los... Bueno, y a argentinos, esas los chongos. personas, ¿ustedes le pasan esas fotos encueradas? Si tu novio, tu chuli, tu casi algo te pide eso, ¿nosotras le pasamos eso? No, dice. Acá le vamos a preguntar al muchacho. A veces es la prueba de amor que piden. ¿Sí o Silvia, acá dice no. ¿Por qué no? No tiene pareja. Acá, le voy a pasar. En realidad, en Uruguay, como han estado pasando muchas cosas en internet, que han publicado fotos íntimas, en Uruguay siempre aconsejamos a nuestros hijos, amigos, vecinos, que no publiquen, que no compartan intimidades. Entonces allá, por ejemplo, tomamos eso en cuenta, para evitar eso en internet, en las redes. Está bueno, pero cuando hay sentimientos de por medio, muchas veces, y a la edad que estamos hablando, esto también nos pasa a los adultos, pero a la edad de lo que estamos hablando, del primer chuli, el primer enamorado, uno confía demasiado. Entonces eso es lo que le queremos mostrar a todos y a todas ustedes. Y queremos incluso hasta mostrarles, quiero que a voluntad se autodesignen, nominen. Quiero 2 parejas acá. ¿Pueden hacer? Por país, si hacemos uno por país. Podemos hacer uno por país. A ver, acá de Uruguay, un voluntario, una voluntaria. No es nada difícil. Nada. A ver, ¿quién? Allá de Brasil, ¿quién va a pasar? Un voluntario, una voluntaria. De Argentina. Dale, los países Dale, tienen, no es como una Y competencia. de Paraguay, ¿dónde están los de Paraguay? A ver, un voluntario o voluntaria de Paraguay.
Argentina, allá ya tenemos. De Rápido, Paraguay, rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Dale, chicos de Paraguay, no puede ser que no tengamos voluntarios. Dale, vení. Ah, de Paraguay ya tenemos una voluntaria. A ver, Brasil, un voluntario. Dale, Brasil, un voluntario. ¿Quién se anima? A ver, Argentina, 2. A ver acá, chicas. Sí, de Brasil, acá. Vamos. Acá hay uno de Brasil. Y Argentina, falta uno de Argentina, un representante. Vamos. No, tranquilo, no pasa nada. A ver, Argentina, necesito una chica de Argentina. Argentina, ¿dónde Dale, están pues. las argentinas? Acá. Acá, una argentina, un aplauso para los compañeros. Bien. Cada uno puede hacer su plan igual, como que independencia, todo lo que... Eso nomás sería así. No, si no quieren hablar, no hace falta que hablen, pero que se entienda nomás lo que están... Igual yo les... ¿Con cuál empiezan? Ellos empiezan. Vamos a hacer una cosa y con esto vamos a ir cerrando un poquitito. Vamos a mostrar dos situaciones. Primero ustedes van a elegir con los aplausos cuál de las dos parejas empieza, y luego de que las dos parejas hagan lo que tengan que hacer, ustedes van a decir cuál de las parejas es saludable y cuál no es saludable. ¿Les parece? Comenzamos con qué equipo, con la derecha mía o izquierda. Acá. Para acá. Toma. Bueno, 1, 2, 3, acción. ¿Cuál es el primero o el segundo? El primero. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola amor, quedamos de salir esta tarde, pero yo tuve planes con unas amigas que surgió de la nada, no voy a poder acompañarte. Podés salir vos solo si querés o me esperas en casa si no hay problema. Bueno, amor, no pasa nada. Tómate tu tiempo y en cualquier hora que puedas, que tengas libre, podemos salir a disfrutar. Y Te voy a llamar entonces, o Bueno. cualquier cosa me llamas, si surge algo, voy a ir directo. bueno, te espero en casa o en cualquier lugar. ¡Aplausos!
Yo no hablo muy bien. ¿Para dónde te vas? ¿Por qué saíste sin mi permisión? Voy a ir a la casa de mis amigas. No, no irás sin cambiar esa ropa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sin mi permisión no. Pero son mis amigas, no tiene nada de malo. Independente. No. No irás a salir. ¿Por qué no puedo ir? Porque sin mi permisión no. Pero ellas son mis amigas hace muchos años. No. La ropa. Ahora la pregunta es, ¿esa pareja qué representó? ¿A una pareja? ¿Y esta pareja? Exacto, un aplauso para ustedes. Gracias, gracias. ¿Se dieron cuenta cómo sí es posible tener una relación saludable? Tener una relación saludable y darnos cuenta de las pequeñas cosas que lo llaman como tóxicas, las que no son saludables. Por eso acá con el equipo nos vamos por todo el interior del país a llevar esta campaña, a mostrar de manera temprana estas características solapadas que existen entre ustedes. Esto que vimos recién, no te pongas esa ropa, no vas a salir con tus amigas. El que te coarten la libertad, eso no es amor, porque el amor representa libertad, representa felicidad. Cuando uno ya tiene malestares, es necesario, y como decimos, los mensajes se borran, los textos se borran, pero los mensajes quedan acá. Entonces, antes de tener violencia, bloqueemos, como dice esto, bloquea la violencia. Y queremos una juventud, queremos un Paraguay libre de violencia. Trabajemos todos y todas, juntos y juntas, para lograr ese objetivo tan anhelado que tenemos hoy, liderado por la ministra y el Ministerio de la Mujer, pero toda la sociedad somos responsables de tener esta sociedad libre de violencia contra las mujeres. Gracias, gracias y un aplauso para ustedes. Para cerrar nomás, como dice el lema de nuestra campaña, si me pone un dedo, le pongo 5 y le digo chau, chau, adiós. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Even though the time was short, but I think you enjoyed that time. Aunque el tiempo fue corto, creo que todos divirtieron. Okay, so now the Paraguay dance team Armonía prepared another dance performance for us. Ahora el grupo de danza de Paraguay prepararon otra danza para ustedes. This is a dance coming from the United States titled Wave Walker. Esta danza es de los Estados Unidos, titulado Wave Walker. Please welcome them with a big round of applause. Vamos a darle fuertes aplausos. How's it so simple? Faith like a child. I give you an inch and you take me a mile. I feel the wind rush and the thunder roll. 2 feet on the water, only one way to go. Yeah. I don't gotta be afraid no more, no, 'cause I know you up through the storm. I'm more than just a talker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I'll just pray harder. Even in my darkest hour, I got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. I'm a wave walker, wave walker.
Thank you very much. Muchas gracias. This morning we have another special guest. He was with us last night during the opening ceremony. Esta mañana también tenemos otro invitado especial que nos acompañó anoche. But now we get to hear his message from him this morning. Esta mañana tendremos la oportunidad de escuchar un mensaje de parte de él. He is the Minister of National Defense for Paraguay. Please welcome the Honorable Oscar González Cañete. Él es el ministro de Defensa Nacional. Vamos a invitar a Honorable Oscar González Cañete. Muy buenos días. ¿Qué tal el espíritu? Muy bien. Vengo a charlar un rato con ustedes. Les cuento que los jóvenes me apasionan. Anoche les dije que los jóvenes no son el futuro ni de la familia, ni de la sociedad, ni de su nación. Son el presente. Tomen esa posta. Ustedes, todo lo que hagan ahora es importante ya ahora. Y ni qué decir de la proyección que tienen las obras, los gestos y las acciones que hagan. Sean desde ya, sin perder el derecho a divertirse. Los jóvenes tienen que divertirse, pero háganlo con responsabilidad, háganlo, como se dice vulgarmente, sanamente. A mí me encargaron para hablar un poco con ustedes sobre liderazgo. Y yo le quiero transmitir una experiencia de vida. Y para que me sigan el relato, tengo que decirles que hace casi 10 años yo fui comandante del ejército paraguayo, y para conducir una institución tan grande he notado que se necesitan cubrir dos áreas, cubrir dos sectores, tener como base dos aspectos fundamentales para ser comandante del ejército, para ser director de una institución, para ser delegado de curso, para cualquier responsabilidad que a uno la vida le pone enfrente. Yo estoy convencido de que hay que tener, como les dije, tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, el conocimiento, porque uno no puede dirigir algo que desconoce. El primer aspecto es el conocimiento, y para tener conocimiento hay que cultivarse, hay que ser responsable, hay que informarse, leer, estudiar, para que uno pueda tener después la capacidad para dirigir una organización, por más mínima que sea. No se preocupen si tienen una dirección o un grupo de personas muy reducido. Igual la responsabilidad es muy grave y es muy alta. La otra base
la otra base. Ya tenemos el conocimiento, ahora tenemos que tener la otra base fundamental, que son los valores. Son los valores que uno tiene que tener incorporado en sí mismo para tener el respeto, la consideración y el afecto de la gente a la que uno está dirigiendo. No nos sirve de nada tener conocimiento si somos personas que en nuestra función aplicamos o damos rienda suelta a nuestros antivalores, a los rencores, a los odios, a los resentimientos. No nos va a servir de nada el conocimiento en ese caso. Sí, nuestro conocimiento va a servirnos si es que tenemos los valores espirituales bien metidos en nuestro corazón y en nuestras mentes. Si dirigimos con sinceridad, si dirigimos con espíritu solidario, si tenemos el convencimiento de que la persona que está dependiendo de nosotros es una persona a la que debemos de enseñar, educar, proteger. Esos convencimientos tenemos que tener para que realmente seamos líderes positivos. Y estas costumbres uno las adquiere siendo jóvenes como ustedes. Por eso les digo que los jóvenes no son el futuro, sino son el presente. Ahora tenemos que aprender todo lo que nos va a servir después para toda la vida. Escuché ayer el mensaje del pastor que nos deleitó con su mensaje. Me refiero al pastor Parra. Él nos dijo: abran la Biblia, lean la Biblia, apliquen lo que está escrito en la Biblia y van a ser personas felices. Yo le agrego algo más. Si ustedes son personas felices y son líderes, van a multiplicar por la cantidad de personas que están a su cargo la felicidad. Porque solamente una persona feliz, una persona conforme consigo misma, puede transmitir esos valores a la gente que está dependiendo momentáneamente de ustedes. No existe otro camino que el de respetar los mandamientos de Dios. Cuando fui comandante del ejército, me preguntaba la gente cómo hacía para soportar todos los problemas que había. Porque llegaba un problema, cuando estaba pensando cómo solucionar ese problema, ya llegaba el segundo problema por el flanco. Cuando estaba estudiando cómo hacer con uno y otro, ya me llegaba el siguiente problema por la izquierda. ¿Cómo se hace para soportar todo eso? Y le decía algo: yo comando acá, pero a mi derecha está sentado Dios. Él se encarga de solucionarme los problemas. No tengan vergüenza, no tengan reparos para ponerse y echarse en los brazos de Dios. Nosotros como seres humanos somos muy limitados. Muchísimos problemas se nos escapan de las manos y solamente teniéndole a Dios al lado los problemas son solucionados. Pero ¿cómo le tenemos a Dios a nuestro lado? Nosotros mismos somos los que le alejamos o le acercamos a nosotros a Dios. Cuando somos rencorosos, cuando odiamos, cuando somos vengativos,
nosotros no estamos, no es que Dios se aleja, nosotros nos vamos alejando de Dios de a poquito. Y cuando tenemos sinceridad de propósito, cuando le queremos a nuestra gente, con todas las debilidades propias que uno tiene, automáticamente se va acercando de vuelta a Dios. Sigan, por favor, sigan meticulosamente todo lo que ayer nos dijo el pastor Parr, y les anticipo y les digo por experiencia que van a ser felices. Las veces que yo actué o quise actuar con espíritu vengativo, siempre me fue mal. Siempre me fue mal. Y esa experiencia yo quiero transmitirles, ustedes que son jóvenes, nosotros los que somos más grandes, tenemos la responsabilidad de retransmitir las experiencias que tuvimos durante la vida. Y para que tengan más fuerza lo que les estoy diciendo, para que crean que lo que estoy haciendo es transmitir la experiencia. Les dije que fui comandante del ejército, que fui comandante de muchas otras unidades. Les cuento que tengo 63 años de edad. Tengo la suficiente madurez como para analizar las experiencias que tuve durante la vida. Y les puedo decir con absoluta certeza que la única autoridad que ustedes pueden tener y que les va a dar el respeto, la consideración de las personas que están a su cargo, es la autoridad moral. Y la autoridad moral se consigue solamente siguiendo los mandamientos de Dios. De lo contrario, su autoridad va a ser solamente humana y esa autoridad es limitada. Tanto confío en los jóvenes que les cuento una experiencia ahora de Paraguay. Estuvimos haciendo todo un esfuerzo por incorporar a los jóvenes paraguayos a una institución que se llama CIMEFOR, porque nosotros estamos seguros de que en esa institución vamos a transmitirles los valores que los jóvenes necesitan. Y estamos convencidos que los jóvenes son los que van a diseminar esos valores en la sociedad. Y eso yo les pido a ustedes, cada uno en sus países, cada uno en sus sociedades, retransmitan esto que aprendieron o que están aprendiendo acá. Todo lo que el pastor Parr les haya dicho anoche, retransmitan a sus entornos para que realmente la idea tan brillante que tuvo el pastor al crear esta fundación realmente tenga el efecto que él desea y que todos deseamos. Porque el único camino para que este mundo sea mejor, es que este mundo esté habitado mejor por personas de buen corazón, por personas de buenas intenciones, en fin, por personas que tengan incorporados mejor los valores. En una oportunidad estuve dando una charla sobre liderazgo a un auditorio de militares. Estuve preparando antes lo que iba a decir, fui escribiendo, y cuando terminé la preparación de la charla que iba a hacer, me di cuenta de que era una charla sobre valores. Y ahí me di cuenta de que liderar es aplicar los valores
en la conducción de las personas que están a cargo de ese líder. ¿Y qué nos dice eso? Que realmente Dios existe. Si nosotros aplicamos lo que Él nos dice. Reitero esto antes de despedirme de ustedes. Si nosotros respetamos los mandamientos de Dios, vamos a ser personas de bien y vamos a estar contentos con nosotros mismos. Vamos a estar felices con nosotros mismos y vamos a hacer felices a las personas que nos rodean, a las personas que dependen de nuestro liderazgo y de nuestras acciones. Y yo creo que esa es la mejor forma de acercarse a Dios y que Dios esté contento con nosotros, porque al final no nos sirve de nada acumular riquezas, no nos sirve de nada acumular estrellas en los hombros, sino lo que sirve es qué servicio, qué utilidad nosotros le dimos a nuestros semejantes. Yo cuando me vaya al más allá, estoy seguro que el que me reciba no me va a preguntar cuántas estrellas pude alcanzar siendo militar. No me va a preguntar si yo fui ministro de defensa o no. Lo que me va a preguntar el que me reciba allá va a ser: ¿a cuánta gente le fuiste útil? ¿A cuánta gente le ayudaste cuando estuvo enferma? ¿A cuánta gente le ayudaste cuando tuvo necesidad de ti? Esas son las preguntas que vamos a recibir. Y para responder afirmativamente tenemos que prepararnos y tenemos que convencernos de que más vale que seamos buenas personas. Por último a los jóvenes, voy a traducir algo que siempre suelo decirles a los militares que están empezando la carrera, a los cadetes, a los aspirantes. Les suelo decir siempre: el buen soldado empieza por ser buen hijo. El buen soldado empieza por ser buen hijo, porque el buen hijo después se convierte en buen padre, se convierte en buen esposo o esposa o madre, se convierte en buen ciudadano. Y eso es lo que necesitamos todos. Eso se proyecta. Si para ser buen soldado se necesita de ser buen hijo, también para ser buen médico, para ser buen arquitecto, para ser buen ingeniero, electricista, plomero, se necesita antes de ser buen hijo, porque el buen hijo es el que tiene incorporado en su ser todos los valores morales, todos los valores espirituales que una persona necesita para proyectarse en la vida y para que su vida sea mejor, y no solamente su vida, sino la vida de todas las personas que le rodean y dependen de él. Éxitos en estos encuentros. Este campamento no tiene ningún otro calificativo que el de decir por este campamento que es lo más sagrado, que es lo más útil que puede ser ofrecido a los jóvenes, a los organizadores, al pastor Parr, al doctor Abreu. Como les dije anoche, me inclino reverente ante esta magnífica organización y este magnífico evento que sé que va a hacer que los jóvenes, que ustedes, los jóvenes que están presentes, sean mejores aún de lo que fueron al llegar a este lugar. Muchísimas gracias y que viva la nación de cada uno de ustedes. Thank you very much. At this time, we're going to take a break, but before we take a break, we're going to have some announcements for you. Muchas gracias. Ahora tendremos un receso corto, pero antes del receso vamos a tener unas cortas indicaciones. Sí, muchísimas gracias. Para el regresar del receso, vamos a cambiar un poco la distribución de los asientos.
Acá al frente, todos los participantes del CLF van a venir acá al primer piso, acá al frente. Los participantes del Campamento Mundial de los colegios Truth, Grace y Faith van a ubicarse en los laterales del primer piso, en la parte de atrás de los de CLF, y todos los voluntarios y participantes del evento coreano de esta mañana van a ubicarse en la gradería de atrás. Espero que puedan seguir estas indicaciones rápidamente para que al volver podamos tener el ambiente ordenado y podamos disfrutar de la segunda sesión de esta mañana. Gracias. 피아노가 들어오죠? 네, 피아노에서 들어오는데 약간 대각으로.
Ladies and gentlemen, we have about 5 more minutes before we begin. We have about 5 minutes. So please at this time, come inside, quickly take your seats so we can begin on time. 5 minutes. Damas y caballeros, iniciamos en 5 minutos. Por favor, entren y tomen asiento. En 5 minutos empezamos. Once again, we're going to begin in about 5 minutes. Please come inside and take your seats so we can begin on time. Una vez más, entren adentro y tomen asiento. Iniciamos en 5 minutos.
accompanied by tenor Jose Aguilera, and they'll perform the song titled I See the Light. Vamos a iniciar con un dúo de soprano y tenor, soprano Ultim y tenor José Aguilera, titulado I See the Light. Then this will be followed by a violin solo performance. Violinist Kim Hyuna will be performing the piece titled Shun Rosemary. Continuando con la violinista Kim Hyuna de Sean Rosemary. So please welcome them with a big round of applause. Vamos a invitarles con fuertes aplausos.
Thank you very much. Muchas gracias. Now we're going to have a piano solo performance. Pianist Seok Seung Hwan of the Gracias Orchestra will be performing 2 songs for us. Ahora The- tendremos una presentación del pianista Seok Seung Hwan del Coro Gracias. He'll be performing Silvery Waves, followed by the hymn It Is Well With My Soul. Empezará con el Silvery Waves, continuando con Alcancé Salvación. So everyone, please welcome pianist Seok Seung Hwan. Denle la bienvenida con fuertes aplausos.
Thank you very much. Muchas gracias. Now we're going to have a flute solo performance. Ahora tendremos un solo de flauta. Flutist Jang Chang-de will be performing two songs. This is My Father's World, followed by El Condor Pasa. El flautista Chang Chang-de estará presentando This is My Father's Word, continuando con El Condor Pasa. And please warmly welcome flutist Jang Chang-de. Vamos a darle la bienvenida con fuertes aplausos.
Thank you very much. Muchas gracias. And for our final stage, we have the vocal quartet from the Gracias Choir. Para la última escena tenemos un ensamble vocal del coro Gracias. This morning they prepared 3 songs for us. First is Cuando mi enamoro, followed by Lord, I lift your name on high, and they'll finish with Waymaker. Prepararon 3 presentaciones que sería Cuando me enamoro, Lord, I lift your name on high y Waymaker. Everyone, please warmly welcome the Gracias Choir. Vamos a darle la bienvenida con fuertes aplausos. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ni un regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Pero esto no es así y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Y cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save You came to us. save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Así eres tú. Así eres tú. Siempre estás sobrando, siempre estás. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Te Thank you very much. Muchas gracias. You'll be able to hear even more Gracias Choir performance tonight at tonight's concert. Podrán seguir escuchando las presentaciones del coro Gracias en el concierto de esta noche. Now we are here to have our time that made everything possible, which is listening to the Word of God. Ahora tendremos el tiempo más importante, que es escucharle el mensaje de Dios. We're so thankful that God has given us the servant of God to be our guest speaker, and I believe that we'll become closer to the heart of God as we listen to the Word. Estoy muy agradecido que podamos escuchar la palabra de Dios y acercarnos más a Él. So at this time, please welcome the founder of IYF, our guest speaker, Pastor Oksu Park. Vamos a invitar al fundador de IYF, expositor, Pastor Oksu Park. 안녕하십니까. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. 너무너무 행복한 날입니다. Es un día muy feliz. 좀 전에 노래부르는 합창단이 노래를 했는데 Hace unos minutos cantaron el coro. 그렇게 행복해하는 표정을 볼 수가 없었어요. Ay, se veían tan felices. 노래부르는 정말 행복해하고 기뻐하고 즐거워했습니다. Realmente puedo ver el gozo y la alegría que hay en el corazón. 저는 제가 1944년생입니다. Yo nací en el año 1944. 예, 이 세상을 80년 살았습니다. Ya estoy por cumplir 80 años. 너무 오래 살았죠. Viví demasiado tiempo, ¿verdad? 근데 인생을 살며 느끼는 게 뭐냐면 Pero viviendo la vida me doy cuenta 내가 하나님과 같이 있다는 사실이 너무너무 놀라운 거예요. es muy maravilloso de que yo estoy con Dios. 정말 어려운 문제도 많고 힘든 일도 많지만은 Aunque hay muchas dificultades, 이곳에 와서 여러분과 같이 지내는 시간 동안 너무너무 행복하고 즐겁고 감사했습니다. y este tiempo que yo estoy pasando con ustedes realmente me hace muy feliz y tengo gozo y alegría y 앞에 나온 agradecimiento. 합창단들이 노래 부르는 그들 표정을 보면은 얼마나 행복해하는지. Y viendo el rostro del coro que canta para ustedes, los veo tan felices. 노래를 잘하는 건 사실이지만은 Es cierto que ellos cantan muy bien, 너무너무 행복해합니다. pero también están muy felices ellos. 저는 1944년에 태어났는데요. Yo nací en el año 1944. 그때 우리나라는 굉장히 어려운 시절이었습니다. Fue una época de mucha 우리가 일본하고 miseria. 전쟁해서 전쟁에 졌습니다. Tuvimos guerra contra Japón y perdimos. 일본은 아주 잔인하게 우리를 대했습니다. Y ellos fueron muy violentos con nosotros. 그제 그 36년 동안 고통을 겪었고 Y pasamos mucho sufrimiento durante 36 años. 일본에서 해방이 됐습니다. Y fuimos libres 일본은 de los 해방되고 japoneses. 너무 좋았습니다. Y estábamos muy contentos en ese entonces. 우리 말에 자유가 아니면 죽음을 달라 그랬습니다. Nosotros gritábamos, si no nos van a dar la libertad, que nos den la muerte. 그때부터 우리나라가 빠르게 변화돼 갔습니다. Desde ese momento nuestro país empezó a desarrollarse rápidamente.
저는 어릴 때 성경을 많이 읽었는데요. Desde pequeño yo leí mucho la Biblia 성경이 내 삶을 정말 놀랍게 해줬습니다. y la Biblia ha hecho que mi vida cambie asombrosamente. 늘 전 죄인이라고 생각하고 성경 대할 때만 막 두려웠는데 Durante mucho tiempo yo tenía mucho temor, miedo, pensando de 성경이니까 que yo soy 깜짝 un 놀란 pecador. 것은 Pero leyendo la Biblia me asombré. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면 다 이루었다 하는 말씀하셨습니다. El Señor Jesucristo muriendo en la cruz ha dicho, consumado es. 하나님은 우리를 위해서 예수님을 보내셨습니다. Dios por nosotros ha enviado a Jesús. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면 우리를 죄에서 건지시려고 했습니다. Y a través de la muerte del Señor Jesús quiso salvarnos del 나중에 pecado. 알고 보니까 Después me di cuenta 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면 우리 죄를 위해 모든 죄를 사했다는 사실이 너무 놀라웠습니다. Fue tan asombroso saber que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. 그래서 제가 사는 삶 속에 하나님과 같이 늘 밝고 복된 삶을 살 수가 있었습니다. Y viviendo en compañía con Dios puedo vivir una vida brillante, una vida con gozo y alegría. 이제 세월이 많이 흘렀습니다. Ahora ya han pasado muchos años. 저는 제가 얼마 전에 대학을 하나 사게 됐습니다. Y yo tenía el deseo realmente de comprar una universidad. 한국에 아주 유명한데 김천대학이라는 대학이 있었는데 Y en Corea hay una universidad llamada Kimcheon. 그 저희들이 그 대학을 샀습니다. Y nosotros llegamos a adquirir esa universidad. 대학을 샀는데 너무너무 행복했던 것은 Y estaba tan feliz 그 대학을 경영하는 동안에 많은 학생들이 기뻐하고 행복해하고 즐거워했습니다. porque mientras que estaba administrando la universidad me di cuenta que hay muchos jóvenes que están con mucha felicidad. 정말 그들에게 예수 그리스도의 보혈로 제사함 받는 복음을 제가 너무너무 행복했습니다. Y estaba tan feliz porque podía predicar el evangelio a esos jóvenes que mediante la preciosa sangre de Cristo ellos son salvos. 제가 어려움이 없는 게 아닙니다. No es que yo no tenga dificultad. 문제 없는 건 아닙니다. No es que yo no tenga problemas. 항상 예수님 같이 계시면서 Pero estando siempre Jesús 제가 사는 conmigo, 삶을 이끌어주고 도우시는 것을 생각해 Yo 너무 puedo- 감사했습니다. yo puedo ver y tener agradecimiento 여러분, cómo 우리가 Dios 이 me ayuda en cada 우리가 이 momento. 세상 살면서 어려움 없고 문제 없는 아무도 없지만 Viviendo en este mundo no existe persona que no tenga dificultad y problemas. 그 예수님 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Pero Jesucristo muriendo en la cruz, 자 생각을 해보세요. piensen, 내가 죄를 지어서 yo cometiendo pecado, 내가 죽으면 영원한 지옥에 가야 한다 생각해봐요. imagínense que por el pecado ustedes tienen que ir al infierno. 얼마나 두렵습니까? Imagínense el temor que van a tener. 예수님이 오셔서 Pero por la venida de Jesús, 내가 지은 모든 죄를 대신 벌 받으시고 y Jesús recibió todo el castigo en vez de mí, 나를 죄에서 해방시켜 주었어요. y me hizo libre de todo pecado. 난 죄를 많이 지었지만 Aunque yo cometí muchos pecados, 죄인이 아닙니다. yo no soy 예수님 pecador, 내 죄를 대신에 죽으셨기 때문에 porque Jesús ha muerto por mí. 하나님 우리 죄를 기억지 않으신다고 했습니다. Por eso Dios dice que nunca más se acordará de mis 내가 좀 pecados. 있으면 이제 이 세상을 떠날 때 Cuando yo deje este mundo, 영광스러운 하늘나라 갈 것에 대한 너무너무 놀라. al pensar que yo podré entrar en el reino de los cielos tan glorioso, me hace muy feliz. 어려움도 있었고 문제도 두려움도 없지 않았지만 Aunque hay dificultades, aunque hay problemas, tribulación, 항상 예수님 나와 같이 계시는 걸 pero 믿습니다. siempre Dios está conmigo. 여러분 앞에 설 때마다 힘이 나고 감사가 넘칩니다. Y cada vez que yo tengo que compartir la palabra, me da mucho agradecimiento y gozo. 근데 여러분 그런 일을 생각해 보면 예수 날 사랑하기 위하여 십자가에 못 박히고 내 죄를 사는 걸 생각하면 Al pensar que Jesucristo cargó todos mis pecados y pagó la paga de mis pecados, 말로 다 할 수가 없습니다. tengo tantos agradecimientos que no puedo expresarlo con palabras. 저는 어릴 때부터 나쁜 짓도 하고 죄를 지었지만 Desde pequeño, aunque cometí muchas maldades y pecados, 죄인은 아닙니다. pero no soy pecador, 왜냐하면 예수님이 내 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 porque Jesús
ha muerto por todos mis pecados. 그래서 예수님 내 죄를 대신하셨기 때문에 Porque Él murió en vez de mí. 그 죄가 다 예수님께로 건너갔지. Todo mi pecado pasó a Cristo. 내게 하나도 남아 있지 않습니다. No ha quedado ni un pecado 이런 en mí. 일들에 얼마나 기쁘고 감사하고 행복한지 모릅니다. Y al recordar esto me hace muy feliz. 하나님 앞에 진심으로 감사를 드립니다. De todo mi corazón tengo agradecimiento a Dios. 예, 우리는 이 세상에 오래 살지 않을 겁니다. Nosotros no viviremos muchos años en este mundo. 길어야 한 100년 살는지 모릅니다. Si son largos, puede ser 100 años. 하나님 잠깐 이 땅에 머물게 했습니다. Y Dios nos ha permitido unos años nada más en 그러나 esta 우리가 tierra. 상상할 수 없는 영광스러운 하늘나라가 있습니다. Tenemos el reino de los cielos tan glorioso que ni siquiera podemos imaginarnos. 우리가 저주를 받고 멸망을 받아야 하는데 Nosotros somos dignos de recibir maldición, 예수는 십자가에 못 박혀 destrucción. 우리 모든 죄를 대신해서 못 박혀 죽으셨습니다. Pero el Señor Jesús ha cargado todos nuestros pecados y ha pagado la paga por 생각하면 nosotros. 생각할수록 하나님이 감사하고 Cada vez que lo pienso, tengo más agradecimiento en Él. 감사합니다. Y tengo agradecimiento en Dios. 그러니까 주의 이름을 찬양하고 경배하고 하는 것입니다. Y glorifico el nombre del Señor y alabo al Señor. 오늘 우리가 성경에 있는 말씀을 좀 읽겠습니다. Hoy vamos a ver la palabra de la Biblia. 사도행전 제2장입니다. Vamos a ver Hechos capítulo 2. 사도행전 2장 1절부터 읽겠습니다. Yo voy a leer desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. 2장 1절에서 4절까지입니다. Desde el versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 여기 사도행전 2장에 보면 오순절 날이 이르렀다고 말합니다. Aquí podemos ver Hechos capítulo 2 que llegó el día de Pentecostés. 그리고 오늘이 하늘 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 있는 집에 가득했고 Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. 불의 혀같이 갈라지는 것을 저희에게 보여 각 사람의 이마에 있더라. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 저희가 다 성령의 충만을 받아 성령의 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말을 시작하더라. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 자, 우리가 오늘 좀 생각하겠습니다. A ver, vamos a detenernos a pensar un poco. 오순절 날이 왔습니다. Llegó el día de Pentecostés. 같은 사람들이 모였습니다. Se reunieron muchas personas. 이건 무슨 이야기냐면은 ¿Y qué es lo que ha ocurrido 예수님 aquí? 때 오셨다가 이제 하늘나라 성천하시고 Después de que Jesús fue arrebatado, 얼마 되지 않아 일어난 일들입니다. y es lo que ha ocurrido después de un tiempo. 호련히 하늘로도 급하고 강한 바람 같은 소리가 나 저희 온 집에 가득했습니다. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 불이 같이 갈라지는 것을 저희가 볼 수 있었습니다. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. 저희가 다 성령의 충만하면 성령의 말을 하시면 따라 방언으로 말하기 시작했어요. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. 물론 여러분 우리 삶 속에 기쁨도 있고 행복도 즐거움도 있습니다. Por supuesto, en nuestras vidas hay gozo, alegría y 그러나 felicidad. 인생에 사는 고통이 있고 괴로움이 있고 슬픔이 있고 어려움이 있습니다. Pero también hay tristeza, dolor y sufrimiento. 그런데 여러분 오순절이 지났습니다.
pasó el día del Pentecostés, era el día del 십자가에 못 박혀 Pentecostés, 죽으시고 murió Jesucristo en la cruz 부활하였습니다. y Él resucitó. 근데 제가 한 곳에 모였는데 Y se reunieron todos en un lugar. 하늘에서 성령이 임해서 Desde el cielo vino el Espíritu Santo 제가 성령의 이끌림에 충만했다. y dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. 만일에 여러 마음 안에 En el corazón de ustedes, 성령이 아닌 si no es el Espíritu Santo, 미움이, está el odio, 슬픔이, la tristeza, 고통이, el dolor. 괴로움이 여러 마음을 가득 채웠다면 Y si la aflicción se hubiese llenado el corazón de ustedes, 삶이 얼마나 불행하고 불행하겠습니까? imagínense, esa vida sería muy infeliz. 근데 하나님의 성령이 그리 충만하게 임했습니다. Pero podemos ver que se llenó del Espíritu Santo. 저는 어릴 때부터 태어나서 자라가면서 Desde que era pequeño, creciendo, 예, 우리나라가 남북 전쟁이 있어서 큰 전쟁을 치렀습니다. y Corea hubo pelea interna, Corea del Norte y Sur. 이제 전쟁이 마칠 때쯤 돼서 Y cuando estaba a punto de acabar, 저는 참 불행한 일이 있었습니다. y pasamos una infelicidad. 내가 그때 나이가 6살이었는데 En ese entonces tenía 6 años. 어머니가 화장실에 아침에 다녀오셨습니다. Mi madre fue al baño a la mañana 그러더니 몸에 앉아 들어눕기 시작하죠. y ella dijo que no se sentía bien y estuvo en cama. 근데 저는 3일 뒤에 어머니가 눈을 감고 세상 떠난 걸 처음 보았어요. Y después de 3 días, mi madre cerró sus ojos. 저는 어머니가 없는 그 고통, 괴로움 그게 얼마나 큰지 정말 몰랐었어요. Yo en ese entonces no sabía qué es lo que pasaba, no sabía que el dolor de perder una madre hubiera 전쟁이 sido 지나고 tan 우리는 grande. 굉장히 가난했고 Por la guerra había mucha miseria 어려웠습니다. y había mucha 그렇지만 dificultad. 우리 집은 넓은 덜이 있어서 Y nosotros teníamos un campo, 양식은 항상 풍성했습니다. por lo menos teníamos alimento. 그래서 제가 이제 그런 인생을 사는데 Y viviendo ese tipo de vida, 5살, 10살, 7살, 8살, cumpliendo 5, 6, 7 años de edad, 10살, 11, 12살 나이가 들어가면서 cumpliendo 10, 11, 12, 그때 배가 너무 많이 고팠습니다. y pasamos mucha hambre. 저희마다 나 밭에 있는 감이나 사과를 따먹고 했습니다. Entonces entraba a escondidas en la 제 casa 때문에 de 굉장히 otros 고통스럽고 y robaba 고통스러웠습니다. manzanas, caqui. Mi vida 나 era muy 내가 지옥 dolorosa. 갈는지 몰라. Yo pensaba seguramente que yo voy a ir al infierno. 근데 여러분 성경을 읽으면서 Pero leyendo la Biblia, 내 마음이 달라지기 시작했어요. mi corazón 저는 empezó a 어려부터 cambiar. 성경을 많이 읽었습니다. Desde pequeño yo leí mucho la Biblia. 창세기, 출애굽기, 레위기 계속 읽어갔습니다. Leía continuamente Génesis, Éxodo, Levítico. 근데 여러분 너무너무 신기한 레위기를 읽는데 Pero lo más maravilloso fue leyendo la palabra de Levíticos. 너무 신기한 걸 발견할 수 있어요. Descubrí algo pero muy, muy maravilloso. 그 레위기를 좀 찾아볼까요? Vamos a buscar un poco Levíticos. 레위기에서 레위기를 읽는데 Leyendo en el libro de Levíticos, 레위기 4장을 읽었어요. leí Levítico capítulo 4. 여호와께서 모세에게 이르가라사대 Habló Jehová a Moisés diciendo: 이스라엘 자손에게 이르라 고하여 이르라 누구든지 여호와의 금령 하는 그를 범하였을 때 기름 부음 받은 제사장이 범죄했을 때 Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. 저는 이 성경을 읽을 때 깜짝 놀랐습니다. Y leyendo esta palabra yo me sorprendí. 왜냐하면 내가 죄를 지었는데 Porque yo cometí pecado 죄를 사하는 이야기가 쫙 있는 거예요. y aquí aparecía cómo uno puede limpiar, expiar de sus pecados. 이스라엘 자손의 고하여리라 누구든지 2절입니다. 4장 2절 여호와의 금령 하나 그를 범하였을 때 기름 부음 받은 제사장이 범죄하여 백성의 제어를 잊게 하였으며
Aquí dice, habla a los hijos de Israel y diles, y cuenta si es que un sacerdote ungido pecare, ¿qué tiene que hacer para limpiar su pecado? 그 여기에 죄를 지었을 때 어떤 이야기가 나오면 그 죄가 씻어지는 이야기가 나와요. Aquí dice si es que llega a cometer pecado, ¿cómo tiene que hacer para ser expiado de sus pecados? 너무너무 놀라운 말씀입니다. Es una palabra realmente maravillosa. 이렇게 죄가 씻어진다. De esta manera uno puede ser expiado de sus pecados. 그는 수송아지를 잡아서 제사를 드려요. Dice que traerá un becerro a la puerta del tabernáculo. 그러면 그 죄가 씻어진다고 돼 있는 거예요. Y de esta manera uno puede expiar de sus pecados. 그 다음에 22절에 보면은 4장 22절에 Y luego en el versículo 22 dice, 족장들이 죄를 지어 어떻게 제사 받는 이야기가 나와요. y aparece si es que pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos, ¿cómo tiene que hacer para ser expiado? 그 다음에 읽어 내려갔는데 Y luego yo seguí leyendo continuamente 27절에 y en el versículo 27 평민의 하나가 죄를 보면 어떻게 제사 받는 이야기가 나와요. dice si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas de hacer y delinquiere, ¿qué debe de hacer para ser expiado? 성경 읽어 제사 받는 이야기 읽어본 적이 없었어요. Yo no había encontrado antes cómo uno podía ser expiado de sus pecados mediante la 저는 Biblia. 이 성경 그냥 대충 내가 제 이야기 알았는데 Y nada más, yo leía la palabra. 여기에 죄 사함을 받는 방법이 있네. Aquí está cómo uno puede ser expiado, perdonado de sus pecados. Aquí está la manera. 하나님이 죄를 보면 우리 같은 인간을 사랑하셨어요. Dios nos amó a todos quienes hemos cometido pecado. 죄를 지어 죄로 말하면 멸망하다고 저질받아고 죽임을 당하고 그래야 하는데 Uno por cometer pecado tiene que ser destruido, tiene que recibir la maldición. 성경에 보면은 어린 양을 잡아 제사하면 받는 이야기가 나와요. En la Biblia dice que si uno comete pecado tiene que traer una cabra. 그 어린 양이 누구냐면 예수 그리스도를 가리켜요. O un cordero. ¿Y qué simboliza el cordero? Simboliza a Jesús. 우리가 죄를 지었는데 Nosotros 우리가 저주를 cometimos 받아야 pecado. 하는데 Nosotros somos dignos de recibir 예수님이 우리 죄를 maldición. 위해 죽으심으로 Sí, pero Jesús murió por nosotros. 우리 죄가 눈같이 씻어졌다. Y nuestros pecados han sido lavados tan blanco como la nieve. 너무너무 놀라운 말씀. Y realmente es maravilloso. 그날부터 제 인생이 달라지기 시작했어요. Desde ese momento mi vida comenzó a 난 죄를 cambiar. 짓고 악을 저지른 사실이지만은 Ciertamente yo cometí pecado, 죄인은 아니야. pero no soy pecador. 예수 내 죄를 위해 죽으심은 내 모든 죄가 사해졌어. Porque a través de la muerte de Jesús todos mis pecados fueron perdonados. 너무너무 감사했습니다. Y tengo gran 예수 agradecimiento. 날 위해 내 모든 죄를 사해 주셨습니다. Señor, usted ha lavado todo mi pecado. 예수님 감사합니다. Jesús, gracias. 만일에 예수님이 없이 Sin Jesús, 지금 내가 나이가 상당히 80이 넘었는데 ya estoy cumpliendo 80 años, 이제는 이 세상 오래 살았잖아, 그죠? más de 80 y ya viví bastante años, ¿verdad? 지겹게 살았어요. Ya viví bastante. 이제 내 앞에 죽음이란 게 있고 Delante de mí está la muerte. 죽음 그 다음에 죄에 대한 심판이 오는데 Después de la muerte está el juicio de 제가 Dios. 너무너무 두려워하는 거예요. Y tenía mucho temor. 근데 성경이 뭐라고 말하냐면 Pero la Biblia que dice, 하나님 우리를 사랑하셨다는 거예요. dice que Dios nos amó a nosotros. 하나님이 세상을 이처럼 다 독생자를 주셨습니다. Dice que nos dio a su único hijo. 그 예수님이 오셔서 내가 받아 죄의 벌 다 벌 받으십니다. Y Él recibió todo el castigo en vez de nosotros. 내가 받아 심판이나 저주나 멸망 다 끝내버렸어. Y terminó con toda maldición, con todo castigo que yo 내 debía de 죄가 recibir. 씻어졌다.
Ah, mis pecados fueron lavados. 예수 내 죄를 씻으셨다. Ah, el Señor Jesús lavó todo mi pecado. 내 죄를 기억지 아니하신다고 하신다. Ah, Dios dice que no se acordará más de mis pecados. 분명히 죽으면 영원한 지옥에 가요 멸망을 당해야 하는데 Ciertamente por el pecado que cometí yo debo de ir al 하나님 infierno. 우리를 사랑하여서 예수님을 보내셨어요. Pero Dios por amor a nosotros envió a 우리가 받을 Jesucristo. 저주와 심판 모든 것이 예수 그리스도에게로 넘어갔어요. Entonces toda maldición, toda destrucción que nosotros debíamos de haber recibido, lo recibió 예수님은 죄가 Jesús. 없으시지만 Jesús, aunque no tenía ni un 우리 pecado, 죄를 대신에 벌 받으시고 Él recibió el castigo en vez de nosotros. 예수 십자가에 못 박혀 죽었는데 마지막 하신 이야기 뭐냐면 Cuando Jesús murió, al final, ¿saben qué dijo? 다 이루었다. Consumado es. 예, 다 이루었다. Consumado es. 인간의 죄를 사는 일을 다 이루었다. Ha consumado la misión de limpiar todo el pecado del 인간이 mundo. 저주를 받아야 하는데 El ser humano debía de haber recibido la 멸망을 maldición, 받아야 하는데 la destrucción. 영원히 불 속에 들어가야 하는데 Tiene que estar en el fuego eterno del infierno. 예수 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Pero Él muriendo en la cruz, 내 죄를 다 사했다. Él perdonó todos nuestros pecados. 생각하면 너무너무 영광스러운 거예요. Solamente en pensar 그래서 nada 마지막 más 십자가에 피 흘려 죽으시면서 me da gran agradecimiento. 마지막에 하시면 다 이루었다 했습니다. Él en la cruz al último ha dicho, 뭘 다 consumado 이루었습니까? es. ¿Qué es lo que fue consumado? 우리 죄를 사는 일을 다 이루었습니다. Ha consumado la misión de limpiar todos nuestros pecados. 내가 분명히 죄를 지었는데 Ciertamente yo 저주를 cometí 받아야 pecado, 하는데 yo soy digno de recibir la 멸망을 당해야 maldición, 하는데 soy digno de 지옥 불 recibir 속에 들어가야 하는데 la destrucción, soy digno de arder en el fuego eterno. 하나님 예수님을 보내 우리가 받아야 할 저주를 다 대신하셨습니다. Pero Dios, por amor a nosotros, ha enviado a Jesús para que Jesús reciba todo el castigo en vez de nosotros. 읽어서 놀라운 것은 Cada vez que leo la Biblia me asombro, 내가 죄를 많이 지고 죄인인데 porque yo cometí muchos pecados y soy pecador, 성경 읽어보면 내가 죄인이 아닌 거예요. pero en la Biblia me dice que no soy pecador. 예수님 십자가에 못 박혀 죽어 내 죄를 대신해 죽어주신 거예요. Porque Jesús ha muerto en vez de mí en la cruz. 내 죄가 손끝만큼 남긴 다 씻어진 거예요. Y no ha dejado ni un ápice de pecado en mí. 그것도 내가 행복해지기 시작했습니다. Desde ese momento yo empecé a ser 하나님 feliz, empecé a tener agradecimiento. 그날부터 지금 수십 년 동안 Desde ese momento hasta ahora, 내가 어디 가든지 간에 vaya donde 사람들 vaya, 만날 때마다 cada vez que me 내가 encuentro 죄를 con las personas, 지었지만 aunque yo 예수 cometí 내 죄를 pecado, 주으셨어. pero el Señor me ha lavado. 하는 내 죄를 기억지 아니하신데 El Señor dice 예수 que no 내 se 죄 acuerda más de mis 저주를 pecados. 받으셨고 난 심판이 끝이 났어. El Señor ya terminó toda sentencia. Jesús ya recibió todo el castigo en vez de mí. 예수 죽으시면 내 모든 죄가 끝이 났어. Cuando Jesús murió, murió también todo mi pecado. 너무 감사한 것입니다. Y tengo tanto, pero tanto agradecimiento. 이제 제가 나이가 많았습니다. Ahora yo ya tengo bastante edad. 좀 있어 나도 이제 한나라 갈 겁니다. Dentro de poco yo también iré al reino de los 예수님을 cielos. 만날 겁니다. Me encontraré con Jesús. 내가 지은 모든 죄를 예수 사해 주셨습니다. Y Jesús, usted ha lavado todo mi 이제 나는 pecado. 거룩해졌습니다. Y por usted yo soy 내가 santificado. 삶을 너무너무 행복한 삶을 살고 Y estoy viviendo una vida pero muy 이 feliz. 세상 끝나면 이제 영원한 한나라 영원히 주와 둘이 살 것에 너무 놀랐습니다. Al pensar que dentro de poco yo podré vivir una vida 성경의 eterna 그 사실들을 자세하게 기록해놨습니다. con el Señor me hace muy feliz. En la Biblia está detallado la verdad. 하나님 말씀했습니다. Es la palabra de Dios. 저희 허물과 저희 죄를 내가 다시 기억지 아니하리. Dice en la palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 이걸 이루셔서 이제 우리 모든 게 다 이루어졌다고 말하고. Y en la Biblia dice que todo esto ya está cumplido. 예수님 오셔서 내가 받을 저주를 대신 받으셨고. Él, Jesús, recibió 멸망을 대신 벌 받고. la maldición en vez de mí.
recibió todo el 우리를 castigo en vez de mí 영원히 의롭게 했습니다. y nos ha hecho justificados para siempre. 여러분 놀랍지 않습니까? ¿No les parece maravilloso? 영광스럽지 않습니까? ¿No es glorioso? 너무너무 신기한 것입니다. Realmente esto es algo muy asombroso. 성경을 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 읽어가는데 Cada vez que leemos la Biblia, la Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, 레위기는 우리 죄를 사하는 이야기를 했습니다. y en Levítico aparece cómo nosotros podemos expiar, recibir la expiación del 죄를 pecado. 어떻게 죄 사함을 받고 Y las personas ofreciendo ofrendas por el pecado. 그 다음에 이스라엘 온 회중이 죄를 보면 어떻게 죄 사함을 받고 Y podemos ver que el jefe, el sacerdote, 족장들이 죄를 지고 어떻게 죄 사함을 받고 la congregación de Israel, ¿qué tiene que hacer si comete pecado? 평민이 죄를 지고 어떻게 죄 사함 받는 이야기가 레위기 4장에 자세히 기록되어 있습니다. Y en Levítico capítulo 4 dice, aparece si una persona del pueblo comete pecado, ¿qué tiene que hacer para limpiar la expiación? 레위기에 기록된 대로 예수님이 땅에 오셔서 El Señor Jesús ha venido en la tierra, 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Él murió en la cruz 우리가 받을 저주를 예수님 대신 벌 받으시고 y recibió el castigo que nosotros debíamos de haber recibido. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 A través de la muerte del Señor Jesús, 우리 죄가 눈같이 희게 씻어졌다. todos nuestros pecados han sido lavados tan blanco como la nieve. 생각하면 할수록 감사하고 Y cada vez que lo pienso una y otra, tengo más agradecimiento en mi corazón. 얼마나 감사한지. No puedo expresar con palabras el agradecimiento que siento en mí. 하나님께 내 모든 죄를 기억지 않으신다고. El Señor dice que ya no se acuerda más de ninguno de mis pecados. 왜냐하면 예수님이 십자가에 내가 받은 죄의 벌을 대신 벌 받았기. ¿Por qué? Porque Jesucristo cargó mis pecados y 예수가 murió pagando la paga. 거룩하게 하였다는 사실 생각. Y a través de la cruz me ha hecho limpio. 내가 이제 100년을 살든 1000년을 살든 Viva 100 años o 1000 años, 여러분 저는 죄인이 아닙니다. yo no soy pecador. 내가 받은 더러운 죄의 벌을 십자가에서 예수님이 대신 벌 받으셨어요. Todo el castigo que yo debí haber recibido lo recibió Jesucristo en la cruz. 하나님 말씀하셨습니다. Y Jesús dijo, 저희 허물과 저희 죄를 다시 내가 기억지 아니하리라. nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 여러분 하나님의 머릿속에 En la mente de Dios 우리의 죄의 기록이 지워졌습니다. ya se ha borrado todas las anotaciones acerca de nuestros pecados. 하나님 마음 안에 우리가 받을 저주와 끝이 났습니다. Ya en el corazón de Él terminó la maldición que nosotros debemos de recibir 우리가 por el 저주를 pecado. 받은 예수님 십자가에 못 박혀 우리가 받을 저주를 대신 벌 받은. Porque Jesucristo recibió el castigo en vez de nosotros en la cruz. 우리 죄가 눈처럼 이게 씻어졌다고 이야기합니다. Y está escrito en la Biblia que nuestros pecados han sido lavados tan blanco como la nieve. 저는 이 레위기 4장을 Si vemos en Levítico capítulo 4, 레위기 4장 제사장의 죄를 범했을 때 cuando un sacerdote ungido llega a cometer pecado, 이스라엘 온 회중이 죄를 범했을 때 cuando la congregación de Israel llega a cometer pecado, 족장들이 죄를 범했을 때 cuando el jefe llega a cometer pecado, 평민이 죄를 범했을 때 cuando una persona del pueblo llega a cometer pecado, 어떻게 죄가 사지 자세히 기록돼 있어요. está escrito cómo tiene que hacer para recibir la expiación del 나는 pecado. 족장도 아니고 제사장도 평민이었어. Yo no soy sacerdote, no soy jefe, sino que yo soy una persona del pueblo. 자, 레위기 4장 27절을 읽어보니까 Si vemos en Levítico capítulo 4, versículo 27, 여러분 4장 27절을 읽어봅시다. 다 a ver, vamos a 읽을 leer. 수 있습니까? ¿Pueden leer bien fuerte todos juntos? 20절 다 같이 큰 Vamos a 소리로 leer 읽어봅시다. todos juntos en voz alta. 시작. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere,
그 평민이 죄를 지었다가 허물이 있었는데 Una persona del pueblo llega a cometer pecado. 28절에 보면 Si vemos en el versículo 28, 그 범한 죄를 아니라 깨우치면 그는 흠없는 염소를 끌고 와서 제사를 드립니다. luego que conociere su pecado que cometió, dice que traerá su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. 4장 29절에 보면은 Si vemos en el versículo 29, 속죄제 희생의 머리 안수하라 이렇게 안수라고 되어 있습니다. dice que pondrá su mano sobre la cabeza, dice. 그게 우리 죄를 염소에게 넘기는 거죠. A través de esto, uno pasa el pecado a la cabra. 신약에 와 그 우리 죄를 예수님께 넘긴다는 것입니다. Y quiere decir que en el Nuevo Testamento, que nuestros pecados pasan a Jesús. 30절에 보면은 Si vemos en el versículo 30, 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바릅니다. dice que tomará con su dedo la sangre y pondrá en los cuernos del altar. 왜 번제단 뿔에 바르냐면 ¿Por qué hay que poner la sangre en los cuernos del altar? 성경에 유다의 죄는 금광석과 철필로 기록되되 그들의 만판과 단뿔에 새겨졌다. Dice que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. 그 어린 양의 피를 갖다가 제단 뿔에 바른 이유는 ¿Cuál es el motivo por el cual se coloca la sangre de la cabra en los cuernos del altar? 제단 뿔에 기록된 우리의 죄악을 어린 양의 피로써 발라서 지워버린다. Porque en los cuernos del altar están escritos todos nuestros pecados y a través de la sangre de la cabra uno borra esas anotaciones del pecado. 예, 내가 죄를 지었습니다. Sí, yo cometí pecado. 어린 양 예수의 피로 죄의 기록을 전부 다 지웠습니다. Pero a través de la sangre de la cabra se borró todas las anotaciones del pecado. 하늘나라 어디에도 우리의 죄의 기록이 남아 있지 않습니다. En ningún rincón del reino de los cielos podemos encontrar las anotaciones de nuestros pecados. 막 이런 성경을 읽다 막 마음이 뜨겁고 감격스럽습니다. Y cada vez que yo leo estas palabras, a mí me llena mucho mi corazón. 하나님 내가 뭔데 ¿Quién soy yo? 나도 더러운 인간을 위해서 Por una persona tan sucia 예수님 como 대신 yo. 십자가에 못 박혀 죽어주신 죄를 대신 담당하셨습니다. Pero el Señor Jesús ha cargado el pecado en vez de mí. 감사하고 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 감사. Agradezco, agradezco y agradezco y agradezco. 저도 나쁜 짓을 많이 했습니다. 우리. Yo cometí muchas maldades. 나머지 사과도 따먹고 감도 따먹었습니다. Robé muchas manzanas, también robé muchos caquis. 그런데 그 죄의 형벌을 예수님이 대신에 담당하셨어요. Pero el castigo de todos esos pecados ha cargado, ha recibido el Señor Jesús. 여러분 하늘날 그 어디에도 우리 죄의 기록이 없습니다. En ningún rincón del reino de los cielos podemos encontrar las anotaciones de nuestros pecados. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 이제 죄인이 아닙니다. No somos pecadores. 예수님 십자가에서 En la cruz el Señor Jesús 우리가 받은 모든 죄의 형벌을 다 받으셨습니다. ya recibió todo el castigo que nosotros debíamos de haber recibido. 아멘. Amén. 너무너무 놀랍습니다. Y realmente es muy, pero muy maravilloso. 나 같은 죄인이 용서함 얻어서 주 앞에 오른 사람 되면 A un pecador como yo, estando delante de ti, presentándome, 확실히 믿기는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. de lo que estoy seguro es que por la sangre de Jesucristo soy redimido. 속죄함 속죄함 주 예수 내 죄를 속했네. Redención, redención, por la sangre soy redimido.
할렐루야 소리를 합하여 함께 찬송하세 그 피로 속죄함 얻었네. Aleluya, vamos a glorificar, alabar al Señor, que a través de la sangre del Señor Jesús soy redimido. 하나님은 우리가 저는 그 많은 죄악들을 A todas esas maldades que yo he cometido hasta ahora, 예수님의 피로 눈같이 계셨어요. a través de la sangre fue limpio. 생각하면 할수록 감격스럽고 Cada vez que lo pienso y lo pienso me emociona. 우리가 죄를 지었지만 Aunque nosotros hemos 예수 cometido 우리 죄를 pecado, 대신 십자가에 못 박혀 죽으심으로 대신 벌을 받으시고 pero a través de la muerte del Señor Jesús, porque por pagar la paga en vez de mí, 그러니까 하늘나라에 어디에도 우리의 죄의 기록이 없습니다. y que no se encuentre en ningún rincón del reino de los cielos las anotaciones 하나님 acerca de 우리를 nuestro 의롭다고 pecado. 하셨고 Dios dice que nosotros somos 거룩하다고 justificados. 하셨고 Dios dice que somos santificados. 깨끗하다고 하셨어요. Y Dios nos dice de que nosotros somos lavados. 저는 정확하게 잘 기억이 안 나. 13살인가 14살 때 내가 죄가 많았는데 예수님 내 죄를 위해 죽으신 내 죄가 사하셨다는 사실을 알게 됐어요. Y creo que exactamente, pero no sé, pero como aproximadamente 13 años yo entendí que todos mis pecados fueron lavados. 그래서 제가 언제 세상을 떠나도 영원한 하늘나라 갈게 약속되어 있습니다. Y ya Dios me prometió. 제가 나이가 이제 70이 훨씬 80이 넘었죠. Ya tengo más de 80. 그런데 제가 언제 주님 앞에서도 No sé cuándo podré estar delante del Señor Jesús, 내가 받은 모든 죄의 형벌을 예수님 당하셨기 때문에 pero el Señor Jesús ya ha recibido todo el castigo que yo debía haber recibido. 하늘나라 천사와 나를 하늘나라 데려갈 것은 너무 감격스럽습니다. Y me emociona al pensar que pronto estaré en el reino de los cielos. 여러분 우리는 예수님의 피로 죄 사함을 얻었습니다. Nosotros a través de la sangre de Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. 이제 하나님의 눈으로 여러분을 볼 때 Para los ojos de Dios, 이제 더 이상 여러분 죄인이 아닙니다. ustedes ya no son pecadores. 예수 피로 거룩하게 되고 A través de la sangre de Jesús ustedes son santificados, son justificados 깨끗하게 되었습니다. y ya son lavados. 이 이야기를 전가하지 아니할 수가 없었어요. No puedo dejar de predicar, testificar esto. 하나님이 너무 감사합니다. Tengo pero gran agradecimiento a Dios. 이제 나이가 80이 넘었습니다. Ya tengo más de 80. 이제 언제 세상 떠날지 모르지만은 No sé cuándo voy a dejar este mundo. 생각하면 감격스럽고 Y 하나님이 감사하고 cada vez que lo 예수님이 pienso, 감사하고 me emociono 내 죄가 씻어져서 y tengo agradecimiento a Dios, tengo 하늘나라 갈 수 있는 agradecimiento a 생활 때 너무 Jesús. 감사합니다. Tengo agradecimiento porque yo podré entrar en el reino de los cielos. 그때 우리의 모든 죄가 십자가에서 끝이 났습니다. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz. 박옥수 목사의 죄만 아니고 No solamente el pecado del pastor Oxupar, 여러분의 죄도 눈보다 더 이게 씻어졌습니다. sino el pecado de todos ustedes también ya están lavados, tan 이제 blanco como la 하나님의 nieve. 약속을 믿으십시오. Crean en la promesa de Dios. 저희 죄와 저희 어머니는 내가 다시 기억지 아니한다고 했어요. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 우리가 죄를 짓고 저주를 받아야 하는데 Nosotros cometimos pecados, somos dignos de recibir la maldición. 예수님의 죽으심으로 저주가 끝났습니다. Pero mediante la muerte de Jesús 멸망이 끝이 났습니다. acabó con toda la maldición. 그 피로 우리 죄가 깨끗하게 씻어졌습니다. Acabó con toda la destrucción. A través de su sangre somos 의롭게 limpios. 되었습니다. Somos justificados. 그래서 하나님의 이름을 찬양합니다. Y glorifico el nombre de 하나님 Dios. 앞에 영광과 경배를 돌립니다. Y glorifico y alabo el nombre de 예, Dios. 하나님 감사합니다. Sí, Dios, gracias. 할렐루야. Aleluya.
Aleluya. 주님을 찬양합니다. Alabo al Señor. 이제 우리는 지옥에 가지 않습니다. Yo ya no soy más 우리 pecador. 심판이 끝이 났습니다. Ya terminó toda 우리가 sentencia. 거룩합니다. Nosotros somos 하나님이 santificados. 의롭다고 하셨습니다. El Señor es quien nos dice que somos justificados. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 주님을 찬양합니다. Glorifico al Señor. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre Santo, te damos gracias. 우리가 저주를 받고 멸망받은 악한 죄인들이었는데 Nosotros éramos pecadores que éramos dignos de 하나님 ir al 예수님을 infierno. 보내서 우리 죄를 눈처럼 희게 씻게 했습니다. Pero usted ha enviado a Jesús y ha limpiado tan blanco como la nieve 우리가 todos 잠시 nuestros 한 그 pecados. 나라에 갈 때 Cuando nosotros entremos en el reino de los 하나님의 cielos, 준비한 영광스러운 축복이 있을 걸 생각할 때 감사합니다. al pensar en la bendición que nosotros vamos a recibir, 이 자리에 모인 우리 모두를 축복해 주셔서 감사합니다. tenemos muchos agradecimientos y te agradezco porque usted nos 이제 está 우리는 bendiciendo 죄인이 a todos. 아닙니다. Nosotros ya no somos más pecadores. 우리가 받은 죄를 예수님 다 벌 받으셨습니다. Todo el castigo que nosotros debemos de recibir lo recibió Jesús 거룩합니다. y lo alabamos. 우리를 깨끗게 하시는 하나님을 찬양합니다. Nosotros somos santificados y 우리 alabamos a 남은 생에 Jesús, 하나님 복음 위에 살게 해 주옵소서. quien nos justificó y permita que nosotros podamos 이 자리에 vivir para el 모인 Evangelio 영원하게 구원해 주는 하나님께 el 감사합니다. resto de nuestras vidas y agradecemos por salvarnos. 할렐루야. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Aleluya, y agradecemos el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias. 이제 이 땅에서는 오래 뭐 같이 못 있지만 En esta tierra no sabemos cuántos años nos quedan, 잠깐 후에 하늘나라에서 만납시다. pero a lo mejor nos vamos a encontrarnos en el reino de los 하늘 cielos. 축복이 여러분 모두에게 넘치길 바랍니다. Deseo que sobreabunde toda bendición de Dios en ustedes. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. I will give you a few announcements. Voy a darles unos pocos After the IYF World Camp is over, Ahora, después del campamento, we're going to have the IYF English Camp from February 6th through February 9th. nosotros tendremos el campamento de inglés del 6 al 9 de febrero. This will be at the IYF Asunción IYF Center. Y se realizará en la sede central de IYF Paraguay. The winners of yesterday's photo contest are 3 teams. Y los ganadores del concurso de fotos son 3. Grace 2, Grace 2, Truth 1, Truth 1 Truth 2. y Truth 2. So teachers, please go pick up your prizes at the IYF office. Entonces, maestros, vayan a la oficina y retiren sus premios. Okay, today's lunch location, it will be at Inayes. El lugar del almuerzo de hoy será en INAES. And then at 1:30, please come back for our afternoon program. Y por favor, vuelvan para las 13:30 al lugar para el programa de la tarde. Everyone, thank you very much. Enjoy your lunch, and we'll see you at 1:30. Muchas gracias, buen provecho, vuelvan para las 1:30.